Muy buenas a todos y todas. Aquí les habla nuevamente su amigo Fernets, dándoles la bienvenida a... Bueno, no sé por qué digo esto todo el tiempo si aquí ya sale en el título de que se va a tratar de esta serie. Bueno, no importa, lo haré por la tradición. Dándoles la bienvenida a un video más de estadística y probabilidad para el canal. Primero que todo les quiero decir muchísimas gracias, porque recientemente hemos llegado a los 300 suscriptores en Fernets48 en YouTube. Eso la verdad me tiene bastante contento y motivado a continuar subiendo contenido como este. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido en el canal, no olviden suscribirse para estar pendientes de más de esto, así como también dejar un like en el video, algún comentario en caso que tengan alguna duda o sugerencia, o solamente para expresar lo que deseen expresar, siempre y cuando se siga la normativa correcta, ¿verdad? En este sitio. Bueno, comencemos. Vamos a pasar primeramente por un pequeño repaso de los tipos de variable, lo que vimos en el primer video de toda la serie, para después poder entender por qué estos distintos gráficos son para los distintos tipos de variable que están escritos acá. Así como también vamos a ver qué es un gráfico y las partes esenciales de manera generalizada de un gráfico. Pasemos a ello. Primeramente, tenemos en cuenta que la variable se define como un espacio que puede tomar distintos valores según su contexto. Un espacio de información el cual contiene un dato que puede variar con el tiempo. Ese dato puede existir por un rato, después puede haber otro, después otro, después otro, y así. Por eso es la palabra variable, para poderlo denominar. También se entiende como cada característica o cualidad perteneciente a los elementos que forman parte de una población, los que estén siendo estudiados en esa circunstancia para la investigación. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Cualitativas por cualidad o característica y cuantitativas por cantidad, que el dato se define con una cantidad, que esta cantidad a la vez puede ser una cantidad entera o una cantidad en decimal, lo cual da lugar a esta otra clasificación de variables cuantitativas, discretas y continuas. Lo pondré fácil: discretas son las variables enteras y continuas son las variables decimales. Ahora pasemos a ver qué es un gráfico. De seguro al escuchar la palabra gráfico y al ver una imagen como esta en pantalla, se habrán puesto a pensar o habrán recordado alguna vez que vieron alguno de estas ilustraciones en algún artículo o en algún noticiero o en un periódico, y son esas que básicamente les brindan como la misma información que en dichos espacios de comunicación se está tratando de presentar, pero de manera ilustrativa, a modo de que la gente lo entienda mejor y que capten su atención, ¿no? Entonces de eso se trata un gráfico, una representación gráfica de los datos, una representación ilustrativa haciendo uso de elementos como líneas, figuras, flechas, rectángulos. Bueno, ya dije figuras, rectángulos va ahí. Y pues prácticamente eso, con el fin de dar a conocer datos correspondientes a una investigación, y eso ayuda a, como lo dije antes, que esto se entienda mejor por parte de la audiencia, los lectores o lo que sea. La visualización de estos datos por medio de gráficos ayuda a la detección adecuada de patrones, tendencias, relaciones y otras estructuras que estos datos puedan tener. Ahora pasemos a ver las partes esenciales de un gráfico. Aquí tengo un ejemplo de uno que se creó en un programa de Office. Puede ser Excel, puede ser Word, cualquiera de esos. Aquí tenemos el área principal del gráfico, que contiene todo lo demás dentro de sí. Tenemos también el título del gráfico, las series de datos en cuestión. Tenemos el área de trazado, que es básicamente la ilustración como tal. Y tenemos las líneas de división, que según la
ilustración, según el tipo de gráfico, pueden contener eso o no lo pueden contener. Tenemos también los títulos de eje, que esos sí deben de ir colocados, si no, no se va a comprender qué dato va en qué parte. Aquí se entiende de que en el eje horizontal van las categorías y en el eje vertical van las cantidades para cada una, en este ejemplo, claro. Y de ahí tenemos la leyenda que explica si en este caso son categorías ya más como específicas, subcategorías, ya las van colocando con otro color distinto o con otro tipo de ilustración, ¿verdad? Otro relleno para que se logre colocar cuál es uno, cuál es el otro, cuál es el otro. Ahora bien, tenemos el listado de estos gráficos de acá. Está claro de que pueden haber varios y varios de estos son variaciones de los que están aquí enlistados. Pero yo traigo estos a colación porque son los que en el momento que he llevado esta asignatura en la universidad son en los que más me han hecho enfatizar. Y también están enmarcados cuáles son los que más se utilizan para los tipos de variable que hablamos antes. Para las variables cualitativas, cualidades y tal, se utilizan sobre todo el gráfico de barras, el de pastel y el pictograma. Y para las variables cuantitativas discretas, o sea, cantidades enteras, se suelen ocupar estos primeros cuatro, y los últimos tres se suelen ocupar para las cuantitativas continuas, números decimales. Ahora bien, una pequeña anotación antes de pasar a definir cada uno de esos tipos de gráfico que les mostré. Hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de gráficos para variables cuantitativas, o sea, con variables numéricas, estos pueden ser de dos tipos en función de la frecuencia que se está utilizando. Tenemos los diagramas diferenciales que en ellos se utilizan las frecuencias absolutas o las relativas, aquellas que no llevan como esa continuidad a la hora de pasar de una categoría a la otra. Ya van a ver eso en los ejemplos. Y los diagramas integrales que sí siguen esa continuidad, porque están utilizando las frecuencias acumuladas. Ahora vamos a ver cada uno de los gráficos. No se preocupen porque no se logre como terminar de entender, porque al final va a haber un segundo video de este tema, en donde les voy a mostrar un ejercicio práctico y en donde se muestra a la vez cómo se crean estos gráficos, digamos que a mano. No es como que voy a colocarme a hacerlos directamente en un programa de Office, cosa que también se puede hacer. Pero lo que me quiero enfocar primero es en cómo es que se pueden crear estos gráficos, digamos, paso a paso, manualmente, haciendo uso de los datos con los que se van a contar en el ejercicio. Pero como les digo, eso será en un siguiente video. Por el momento les quiero mostrar la definición de cada gráfico y cómo lucen. Y aquí está el primero, gráfico de barras. Este gráfico está construido por lo que son aquí rectángulos que hacen de barras, como lo ven acá, separados por distancias iguales. Y en el eje inferior se da a conocer la categoría a la cual pertenece cada uno de los rectángulos. Y en el eje superior aquí a la izquierda se muestra lo que son las cantidades absolutas de cada uno. De ahí tenemos el diagrama de sectores, o como yo cariñosamente le llamo, la gráfica de pastel. Esta se construye a base de un círculo, como pueden ver acá, y cada porción del círculo representa a cada categoría, básicamente. Y entre más grande sea la porción del círculo, mayor es el dato que se le brinda a esa categoría. De ahí tenemos el diagrama polar, que también se basa en lo que es un círculo, solo que este se construye tomando como base, pues como pueden ver acá, una circunferencia cuyo radio viene siendo proporcional a la media aritmética de los valores que se observan. Y esta circunferencia base se va a dividir en tantas partes como categorías existan del atributo que se quiere representar. Y al final, esta línea que pueden ver acá es básicamente cómo se van representando los datos según la frecuencia, ¿no? El que tenga el mayor radio es porque tiene mayor frecuencia. Y a su vez el que tenga menor radio es el que tiene menor frecuencia. De ahí tenemos el pictograma, que este es bien sencillo de entender. Este es básicamente el uso de ilustraciones, ya como tal, de lo que es el sujeto de estudio,
para poder representar el dato. En este caso se tiene que saber qué tipo de ilustración, qué tipo de dibujo se va a utilizar y qué va a representar realmente. En este caso estamos hablando de una gráfica de goles anotados en 4 partidos. Y me da a entender aquí de que la pelotita es igual a un gol. Entonces, aquí en el primer partido, entiendo yo de que como hay 5 pelotas y cada una equivale a un gol, quiere decir de que en el partido número 1 se anotaron 5 goles. 5 pelotas, 5 goles. En el segundo partido se anotaron 3 goles, en el tercero 6, en el cuarto 2. Es bastante sencillo de entender, ahí no hay donde perderse. De ahí tenemos el histograma, que es bien parecido al gráfico de barras que se vio al principio, solo que este se forma de manera diferente. Es siempre una serie de rectángulos, pero todos estos están unidos. Y entonces aquí se utiliza lo que es en el eje X, los límites reales inferiores de cada una de las clases. Y se utiliza en el eje Y, o sea, en el eje este de acá, las frecuencias absolutas. Y como pueden ver, también se utiliza lo que es una pequeña, una línea bastante bien definida de color negro en este ejemplo, que es lo que ubica los puntos medios de cada clase, que a su vez cada clase es representada con lo que viene siendo cada rectángulo. De ahí tenemos el polígono de frecuencia, que es bastante similar la forma de la construcción de la misma, solo que no se ocupan rectángulos, sino que una línea, que pues en este caso son líneas que se parten por medio de puntos y que la distancia entre un punto y el otro es siempre mediante una línea recta. Como pueden ver, esta es una línea completa quebrada, no es curva ni nada, como lo van a ver en el siguiente gráfico. Y siempre en el eje X se coloca el punto medio de cada clase, y de ahí se colocan las frecuencias absolutas en el eje Y. Y aquí sí van a ver la diferencia, aquí sí se tiene como una curva, todos los puntos se unen por medio de una curva completa. Esta es la ojiva. Y una ojiva, además de venir siendo una curva en forma de S, como puede ser en algunos casos, tal vez en este no mucho, este gráfico en su eje X mantiene lo que son los límites reales inferiores también. Tal vez en este ejemplo no se ve muy claramente, pero ya en el siguiente video lo van a ver así, que comúnmente se ocupan estos límites. Y de ahí, en lo que viene siendo el eje Y, se ocupan las frecuencias relativas, lo que pueden ser las porcentuales o lo que pueden ser simplemente no porcentuales, ¿verdad? En este caso se ocupan porcentajes. Y aquí se va a tener que utilizar las frecuencias acumuladas. Así que van a haber ojivas para lo que son frecuencias acumuladas ascendentes, de abajo hacia arriba, o descendentes de arriba hacia abajo. Bueno, eso es todo por el video de esta ocasión. Muchas gracias por verlo, por haber llegado hasta el final del mismo. Si es así, les reitero que pueden suscribirse al canal. Les invito más que todo a eso, a que lo hagan para seguir pendientes de trabajos así. También a seguirme en mi página de Facebook, que está tal cual, la ven acá en pantalla. Y también les dejo el enlace a ella misma en la descripción del video. Y en esta misma van a ver un listado de reproducción con todos los videos hasta la fecha de esta serie, en caso que deseen regresar a alguno en concreto. Y bueno, muchas gracias por ver. El siguiente video va a ser el de la práctica de los gráficos. Por el momento me despido. Yo soy Fernex y será hasta en una próxima ocasión. Hasta luego.